24 de febrero del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Cynthia Viteri, ex candidata presidencial por PSC Madera de Guerrero. Vamos a hablar sobre la segunda vuelta electoral, el anuncio de apoyo al candidato Guillermo Lasso, la recuperación del PSC en la Asamblea. Lo conversaremos. También estará en nuestros estudios Augusto Espinosa, ex ministro de Educación y candidato a asambleísta nacional por Alianza País, para hablar sobre la nueva composición de la Asamblea, su funcionalidad con Lenín Moreno o Guillermo Lasso. Y Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. La segunda vuelta electoral, los que no votaron por Moreno ni por Lasso. La nueva campaña para captar al elector que se quedó sin candidato. Lo vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Buen día, ¿cómo te va? Hola Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Esta mañana nos acompaña Cynthia Viteri, ex candidata a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Buenos días, doctora Viteri. Buenos días, Lenín, gracias por la invitación y permíteme agradecerles a todos los hombres, mujeres, ancianos, jóvenes que votaron por mí en las elecciones de hace prácticamente una semana. Muchísimas gracias a los que se levantaron temprano, a los menores de 18 años que también se levantaron a votar por mí, a los ancianos que sin tener necesidad se levantaron también a votar por mí, a las madres solteras, a las amas de casa, a los trabajadores, a los maestros, a la familia de los policías y militares. Gracias de todo corazón. Eso me compromete a estar permanentemente pendiente de todos ustedes y de cualquier cosa que pueda afectar sus derechos. Muchísimas gracias. A las pocas horas de cerrados los comicios, usted reconoció que no se había logrado pasar a una segunda vuelta. Agradeció, como lo ha hecho ahora, a quienes votaron por usted e indicó que apoyará a Guillermo Lasso en el balotaje. ¿En qué va a consistir ese apoyo? Bueno, nuestro pronunciamiento fue el mismo domingo, en efecto, Lenín, y está dado por el país, primero el país, aun cuando fuimos víctimas durante toda esta campaña de insultos, de descalificaciones, es más, que continúan y hasta por boca de uno de los principales, es decir, del candidato a la vicepresidencia. Primero es el país y jamás votaría por el gobierno central, ni le daría la oportunidad al gobierno votando nulo o dejando el voto en blanco para que se vuelva a reelegir. Jamás. He combatido este gobierno durante 10 años, Lenín. No pueden decir los mismos a otros actores políticos, pero mi camino, mi línea es salir de una dictadura, de una tiranía que ha atropellado derechos de la gente en su gran mayoría y que tienen el desempleo a casi el 60% de la población en condiciones de trabajar. Así es que en esta próxima vuelta, en la segunda vuelta electoral, que es un hecho, que no hay marcha atrás, jamás votaría por el gobierno. ¿Quién es el otro candidato? El señor Lasso. Y usted hace esa decisión personal de no votar por el gobierno, usted la traspola y hace abiertamente una convocatoria a quienes votaron por usted a que hagan lo mismo, a que voten por el señor Lasso. Yo lo que hago, Lenín, es un llamado de atención. Los votos no se ganan con amenazas. Los votos no se ganan insultando al que se supone votaron por él. Los votos se ganan con cariño, con el alma franca, sinceros, de frente. Cuando continúan con esta serie de agresiones, pese a que aquí públicamente y desde el día domingo, no solo yo, sino el alcalde Jaime Nebot, también mi binomio Mauricio Pozo, dijimos públicamente que la única alternativa era la contraria a este gobierno. Pese a eso, han seguido en una actitud equivocada. No tiene nada que ver conmigo. Yo estoy en estas lides políticas hace muchísimo tiempo y no me afectan en lo más mínimo. Pero la gente que votó por mí, la gente que quiere a Jaime Nebot, está pensando en si alguien lo insulta y sobre todo lo agrede, lo amenaza, lo conmina, ¿cómo van a ganarse esos votos? Cambien de rumbo, cambien de ruta, cambien de discurso, no se autoboicoteen. Aquí es fácil navegar un barco, lo difícil es marcar la ruta y eso solo lo hacen los líderes. Y me refiero no a los votantes de la otra opción, no, me refiero a sus principales cabezas, a las personas que todavía desde tarima conminan, insultan y
creen poder arrinconar. Paren, los votos tienen que ganarlos con cariño. Nuestra posición es clara, de frente, por el país. Es más, lo he dicho públicamente, si en el próximo gobierno, que no sea de Alianza País, que sea del señor Lasso. Si el señor Lasso traiciona los intereses de la gente, Lenín, usted me verá en las calles o con nuestro bloque en la asamblea, pero será en democracia. Habremos salido de esta dictadura, tendremos oportunidad de virar la página, habremos desviado el camino que inevitablemente nos conducirá a lo mismo que viven nuestros hermanos venezolanos, que no es broma, es tragedia, es una tragedia humanitaria. Ahora, hasta hace pocos minutos el Consejo Nacional Electoral registraba que usted había obtenido 1.538.002 votos, 886.000 de ellos de mujeres. ¿Qué recomendación le daría al candidato Lasso para llegar a estos electores? Porque es claro que los votos no se endosan. Usted dice, hay que llegar a través del cariño, quizás es necesario sentarse en la mesa a conversar también. Es necesario. De respecto, yo no le doy consejos a nadie, Lenín. Yo hago las cosas siempre de frente. Yo soy transparente, así me conoce la gente, así me quiere la gente y así también me rechaza la gente, si no, no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Pero en todo caso, la frontalidad y la transparencia es la que me ha caracterizado toda la vida. A mí también al alcalde Jaime Nebot. Por eso no es recomendación, no es consejo, pero sí es un llamado de atención. No sigan por el camino donde van. El señor Lasso debería sentarse con su gente, él con su gente, no necesita conversar conmigo, no necesita conversar con el alcalde Jaime Nebot. ¿Pero estaría dispuesta? No es necesario, Lenín. ¿Para qué? Si le estoy diciendo aquí públicamente que jamás votaría con el gobierno y que nuestro partido ha decidido votar por el señor Lasso como una opción de salir de la dictadura que nos enfrenta. Dígame, ¿para eso se necesita conversación? No, no se necesita sentarse a conversar sobre eso. No vamos a participar de ningún gobierno venidero. Si es obvio que de este gobierno jamás. Pero si el señor Lasso llegara a ganar, tampoco vamos a participar de ese gobierno. Entonces la conversación privada no es necesaria. Lo nuestro es público, es frontal, es dando la cara. Nuestra permanente lucha contra este gobierno y los atropellos, sobre todo en los sectores más vulnerables de la población, a los maestros, a los jubilados, a los desempleados, a los enfermos catastróficos, a la Policía Nacional, a los militares, ha sido permanente, Lenín. Y nuestra lucha seguirá siendo permanente. Ahora hay la oportunidad de una segunda vuelta. ¿Sabes qué, Lenín? Es a los 10 años que hay oportunidad de una segunda vuelta. El Ecuador entero debe estar consciente de que si queremos seguir por el camino que a los venezolanos ha conducido a largas filas con sellos humillantes en las manos, en las muñecas, no solamente de mujeres, sino también de niños, que inclusive en esas filas se han metido hasta con navaja para ganar un puesto, para conseguir alimentos. O si queremos ir a un proceso democrático, que en todo caso, si llegara, porque nada es seguro en esta vida, si llegara a fallar, estamos dentro de un proceso democrático, podemos protestar, podemos salir a las calles, podemos cambiarlo, pero habremos terminado con el socialismo del siglo XXI, que lo único a lo que nos conduce es al último empujón que falta, casi con un solo dedo, para caer en el mismo abismo en el que cayó Venezuela. Ahora, Lenín Moreno, el otro finalista, el lunes en su primera entrevista tras las elecciones, dijo que apunta a los votos de los electores de varios candidatos, entre ellos a los suyos. La invito a escucharlo. Conforme fueron apareciendo otros candidatos, cada uno con sus méritos y con sus habilidades, aptitudes, potencialidades, capacidades, pues nos fue mermando votación. Por ejemplo, la abogada Cintia Viteri nos mermó votación en Quito y en Guayaquil. El general Paco Moncayo nos mermó votación en la Sierra, en Quito particularmente. El señor Darío Bucaram igual en Guayaquil y el señor Espinel fundamentalmente en Manabí. Esa es una votación que va a decantar hacia nosotros. El oficialismo, luego de denostarlos a ustedes, entre otras organizaciones políticas de oposición, durante 10 años, ahora buscan sus votos, los votos de los partidarios socialcristianos. Esa aspiración que tiene el régimen, ¿usted cree que tiene alguna posibilidad de concretarse?
Yo lo que aspiro es que el otro candidato, el señor Lasso, tome el mismo camino de llamado a los votos, a la gente que creyó en esta propuesta de una mujer que ha trabajado toda su vida y que toda su vida se ha dedicado a defender los derechos de la gente, sobre todo de las personas que han sido atropelladas, cuyos derechos fueron vulnerados. De esa manera, llamándolos, no amenazando a los líderes por las que esas personas votaron, por las que esas personas quieren. Lenín, por mí votaron la mayor parte de personas, son gente pobre, gente humilde, gente de barrios populares, gente que creyó en mi propuesta. Si quieren ganárselo a ellos, no ataquen a las personas por las que ellos votaron. Y Gánenselo frontalmente, con alma, con cariño, con sinceridad, con verdad, con fuerza. No desmayen. La guerra o la batalla empieza ahora. Todas esas personas están ahí listas para que sus corazones sean conquistados, pero de buena forma, sin amenazas, sin insultos, sin conminaciones, sin calumnias. Si desvían, si cambian el camino, Lenín, si cambian ese camino equivocado, porque te dije hace un momento, es fácil navegar un barco, lo difícil es marcar la ruta. Si el señor Lasso les marca la ruta, es muy probable que ese cariño y esa votación se vaya o se decante para ese sector. ¿Se ha tomado o no ese camino? ¿Se está dando ese giro de timón? Escuchémoslo a Guillermo Lasso. Y en este momento yo tengo que agradecer el apoyo de Cynthia Viteri y del Partido Social Cristiano en esta segunda vuelta electoral. Yo, por ejemplo, quiero agradecer, más allá del apoyo de Cynthia Viteri, también la decisión de Dalo Bucaram, la decisión de Patricio Zuquilanda, la decisión de Lourdes Tibán. Ese es un llamado a un diálogo. Vamos a tener que concertar, vamos a tener que llegar a acuerdos. Eso es democracia, porque el futuro gobierno del cambio será un gobierno que aplique un programa amplio, no solo partidista, menos personalista. Una propuesta de diálogo. En efecto, ese es el camino que debe seguir y me refiero a la llamada a las personas que votaron por los demás candidatos. Ese es. Pero ese es el camino que ha seguido una persona, el candidato Lasso. Debería hablar con su binomio. Su binomio está por otra ruta, no sigue la ruta que él está marcando a través de la entrevista que acaba de presentarse. Pero de ahí a lo del diálogo, a lo de la conversación, a de podernos reunir, no es necesario. Nosotros no queremos nada a cambio, no tenemos la más mínima intención de participar en ningún gobierno. Nuestro apoyo es frontal, de frente, desde el mismo día y es por el país. Dejamos de lado los agravios, las calumnias, los insultos. Y es más, seguimos dejándolos de lado ahora y seguimos apuntando a una vía de salida de una dictadura, de un totalitarismo que encima nos amenaza, estando ya fuera del país, porque dice que desde afuera, si se portan mal aquí, va a volver a una muerte cruzada, con una soberbia. Y te digo soberbia, ¿por qué, Lenín? Porque el señor, cuando sea expresidente, el señor Correa, no tiene ninguna facultad desde Bélgica como un ciudadano común de decretar en el Ecuador una muerte cruzada. Lo que está diciendo es que va a atropellar cualquier procedimiento y que va a seguir siendo la mano que viste el guante del poder legislativo o de un posible gobierno de él, si es que fuera posible. Eso es lo que está diciendo, que va a seguir manejando los hilos inclusive desde afuera. Y eso es lo que debemos evitar todos los hombres y mujeres de mi país. Cualquier cosa, cualquier gobierno, en este caso la otra alternativa, la del señor Lasso, va a ser en democracia. Podremos salir a las calles si él se equivoca, podremos protestar si él se equivoca, pero no terminarán en la cárcel, no terminarán perseguidos, no terminaremos en una línea de autodestrucción en el Ecuador respecto de la vía económica que ha tomado este país. Ahora, acuérdense inclusive del llamado, del anuncio de volver a moneda propia. Eso no queda en el aire, eso es algo latente que todavía pesa, al menos en mi mente y en mi corazón. La unidad de la tendencia no funcionó para la primera vuelta. Usted decía hace algunos meses que las primarias, que desde distintos sectores de la sociedad se pedía, serían el 19 de febrero.
ya pasaron las primarias. Y hemos seguido el mismo camino, Lenín. Y que luego el país se decantaría entre dos modelos. Entonces, ¿la oposición responderá positivamente al pronunciamiento de ese 61% de los electores que en esta ocasión no quiso apoyar al régimen? Al menos los que participamos en esta primera vuelta electoral, yo he oído que la mayoría sí, de frente, lo ha dicho públicamente. Nosotros, junto con el alcalde Jaime Nebot y Mauricio Pozo, lo dijimos el mismo domingo. Esa fue siempre nuestra posición seria. Jamás vamos a votar por el gobierno. Lo dijimos públicamente y aspiramos a que la gente que votó por nosotros haga lo mismo que estamos haciendo nosotros. Exactamente lo mismo. Pero eso gran parte dependerá de cómo se ganen el cariño de la gente más humilde y más pobre de mi país, que fue en gran mayoría la que creyó en mí, la que creyó en esta mujer, la que creyó en su sinceridad, la que creyó en su fuerza y su protesta. Y mi llamado ahora es a eso, justamente a eso, a terminar con un camino del que ya sabemos a dónde nos va a conducir. Años más al mismo destino de Venezuela. Y estamos así, al bordecito de esa crisis humanitaria. Es hora de cambiar la ruta, es hora de pensar en el país, es hora de dejar divisiones, odios y resentimientos de lado, y es hora de pensar en cada ecuatoriano, hombre, mujer, joven, niño, anciano, que vive en nuestra nación. Por ellos tenemos que trabajar y por ellos tú me vas a tener, Lenín, aquí de pie o en las calles o con nuestro bloque en la Asamblea Nacional. Así hemos sido siempre. Cintia Viteri, ex candidata presidencial por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti por la invitación. Son las 7 de la mañana con 17 minutos, tiempo de ir a una pausa con ustedes. Cuando regresemos estará Augusto Espinosa, exministro de Educación y candidato asambleísta nacional por Alianza País. Vamos a hablar sobre la nueva composición de la Asamblea con 3 grandes bloques, Alianza País, PSC y Creo. Regresamos, que es en nuestra sintonía. Augusto Espinosa, candidato asambleísta nacional por Alianza País. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, un gusto estar acá. Buenos días. Con las pugnas que se han dado en el Consejo Nacional Electoral, una consejera criticando la actuación del presidente al anunciar los resultados con el 99.5% de las actas escrutadas, por otro lado las impugnaciones en las que ha insistido Alianza País, ¿están esperando algo o están ya trabajando en la segunda vuelta? Stephanie, yo lo primero que quisiera resaltar es que efectivamente durante el proceso electoral pudieron haber existido determinados errores puntuales que se produjeron en una junta, que se produjeron en la toma de alguna decisión para no difundir el conteo rápido, etcétera. Sin embargo, observando, viendo objetivamente el proceso, viendo objetivamente el sistema que se está utilizando, yo creo que el Ecuador ha dado un paso enorme y cuando ya pase la calentura política nos daremos cuenta de que estamos caminando en una dirección adecuada y estamos modernizando nuestro proceso electoral. Es más, la posibilidad de tener acceso a actas escaneadas y poder hacer los reclamos pertinentes en base a la observación de cosas reales que pasan, permite que se implemente de mejor manera el Código de la Democracia y se pueda hacer los reclamos por los canales pertinentes. Entonces yo creo que poco a poco van a bajar las aguas y vamos a reconocer que efectivamente tuvimos un proceso electoral que ha ido madurando y que efectivamente todavía hay que corregir ciertos errores que probablemente se cometieron y que en unos casos perjudicaron a unos, en otros casos perjudicaron a otros. Ok, con eso en claro y con las actas escrutadas hasta el momento, ¿con cuántos asambleístas espera contar Alianza País en la próxima asamblea? Hay que esperar a que se cierre el escrutinio en todas las provincias, sobre todo el escrutinio de asambleístas nacionales. Pero la proyección, lo que nosotros vemos que sucederá es que Alianza País tendrá alrededor de 75 asambleístas, es decir, una mayoría absoluta, lo que significa un triunfo electoral enorme. Con la diferencia de que en la asamblea actual llegaron, me refiero a Alianza País, con 100 asambleístas más las alianzas. El escenario que se acerca parece distinto, con distintos bloques. Escuchemos lo que propone sobre eso José Serrano. Los gobiernos, las legislaturas, los funcionarios públicos que son electos por
por votación universal, tenemos que convocar en cambio a la unidad. Hay que convocar a las fuerzas políticas también para seguir construyendo el país, a los ciudadanos y a las ciudadanas. Hay que construir alianzas. Y aquí vamos a defender efectivamente los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas, a fortalecer los derechos de nuestros compatriotas. Si eso requiere efectivamente armar los procesos de diálogo, de consenso, de alianzas con otros movimientos, con otros partidos, para que esas leyes, para que la propia fiscalización se pueda consolidar dentro de la Asamblea, lo vamos a hacer. Lo que queremos es gobernar y ejercer esa gobernanza para que los ecuatorianos y ecuatorianas sigamos construyendo una democracia fortalecida. ¿Con quién se podría dar esas alianzas? En los bloques que se han formado en la Asamblea está el Partido Social Cristiano, otro bloque mayoritario como Creo. ¿Con quién? Bueno, primero tenemos mayoría en la Asamblea. Y lo segundo es que el diálogo en la Asamblea tiene que ser con todas las tendencias políticas. Yo creo que hay que superar esa idea de que la política es confrontación entre personas, más bien es una contraposición de ideas que con el suficiente argumento pueden acercarse. En ese sentido, por ejemplo, yo planteo que deberíamos los asambleístas electos tener una primera reunión, todos los asambleístas electos, y plantear dos grandes acuerdos nacionales. El primero, la lucha frontal contra la corrupción, que vaya mucho más allá de la denuncia con fines electorales, de la campaña sucia, sino hacer un compromiso en donde los asambleístas asumamos la responsabilidad histórica de sancionar todos los actos de corrupción que se hayan producido en este gobierno, en todos los gobiernos pasados, y estar muy atentos a lo que pase en el futuro. Ese debería ser un gran acuerdo nacional. Otro gran acuerdo nacional que creo que es factible es alrededor del tema de la educación. Cuidar que los procesos de transformación educativa, que son los únicos que devienen en desarrollo de los países, se mantengan, se sostengan, que la política pública, la política de gobierno en educación que ha funcionado y ha tenido impacto, se convierte en una política de Estado. Ahí están dos temas sobre los que podemos acordar al margen de la posición ideológica o partidista que tenga cada uno. Y tiene sentido hablar de dejar prácticas del pasado, hablar de gobernanza. Alianza País va a tener una mayoría absoluta, que es la mitad más uno de continuar esa proyección, pero ahí hay la posibilidad de dos escenarios. Con Lenín Moreno, el Ejecutivo y la mayoría en la Asamblea, y con Guillermo Lasso, con el Ejecutivo, pero con una mayoría en la Asamblea de Alianza País, probablemente en contra. Y digo en contra porque lo que ustedes dicen, usted, José Serrano, hablar de alianzas, de la necesidad de gobernanza, de dejar esas prácticas, es contrario a lo que está diciendo el líder de su movimiento, Rafael Correa. El presidente ha anticipado más bien un escenario caótico que incluso puede traer elecciones anticipadas. Ya ha hablado hasta de muerte cruzada, que por cierto solo puede ser invocada esa figura legal por el presidente en funciones, no por la Asamblea. Entonces, ¿advierten ingobernabilidad y caos en caso de que no gane su candidato? Stephanie, hay puntos en los que probablemente podemos acordar, al margen de quién sea el presidente. Acabo de mencionar dos. Pero hay otros en los que a lo mejor no vamos a ponernos de acuerdo porque tenemos concepciones ideológicas, posiciones alrededor del modelo económico completamente distintas. Por ejemplo, nosotros creemos en que debe existir una política tributaria que permita la redistribución del ingreso, es decir, que se cobre a los que más tienen para satisfacer las necesidades de los que menos tienen. La propuesta de Guillermo Lasso es bajar los impuestos a su grupo, digamos, es eliminar de amigos 14 o a los impuestos. banqueros, eliminar 14 impuestos y hasta ya dijo en su cierre de campaña que si tiene que privatizar la salud lo hará, pero que va a bajar los impuestos a los banqueros, a ciertos empresarios, y entonces eso atenta contra el gasto social. Nosotros no podemos estar de acuerdo en una posición como esa. Y además va a ser, eso sí, inviable, porque con una mayoría en la Asamblea de Alianza País será imposible que se aplique esa propuesta. Bueno, pero ahí estamos viendo el escenario y que, por cierto, dista de las propuestas reales de cada uno de los movimientos. Pero hay una realidad, el presidente tiene la función de colegislador. Lo que ustedes aprueben en la Asamblea tiene que pasar al Ejecutivo para su sanción u objeción de forma fundamentada. Pero según el artículo 64 del Código Orgánico de la Función Legislativa,
legislativa, si el presidente objeta totalmente un proyecto de ley, la Asamblea puede volver a considerar ese proyecto solamente después de un año, o pueden ratificarlo, pero con el voto de las 2/3 partes, y las 2/3 partes no las tienen, esa mayoría calificada. Entonces, como la Asamblea podrá bloquear las iniciativas del presidente, el presidente también podrá bloquear las iniciativas de la Asamblea. Entonces, ¿a qué se va a dedicar el órgano legislativo? Stephanie, insisto, le di dos ejemplos claros en donde nos podemos sentar a conversar y en donde podemos mostrar madurez política. Ahora, una cosa que no se puede pedir a nadie, ni siquiera a la bancada de Creo, probablemente Social Cristiano, que piense que primero está el ser humano, que el capital tiene que subordinarse al ser humano. Eso ya son principios ideológicos, principios de vida, y nosotros no vamos a traicionar nuestros principios. Nosotros en la Asamblea vamos a defender el hecho de que tenemos que hacer justicia social, tenemos que construir un país solidario, tenemos que superar la inequidad. Eso es lo que defenderemos. De otro lado, tienen postulados completamente distintos. Y cuando se pone cuando se pone al ser humano por sobre el capital, una de esas luchas tan importantes es justamente la corrupción, porque la corrupción se le roba a los niños, a los enfermos, a los más vulnerables. Y es que es por eso que era tan importante y que sigue siendo tan importante la fiscalización con casos de corrupción como los que hemos conocido. Lo que sí va a poder hacer una próxima asamblea con mayoría absoluta es fiscalizar, por ejemplo, llamar a juicios políticos. Sería quizás lo contrario a lo que tenemos ahora. Esta asamblea fiscalizó poco o nada y aprobó sí decenas de leyes. La próxima asamblea quizás va a retomar la función fiscalizadora con un gobierno que no sea de sus filas políticas. Yo creo que hay que rescatar la fiscalización, porque no solo que no se ha trabajado con intensidad desde la oposición en esta asamblea en la fiscalización, porque jamás presentan pruebas de nada, lanzan denuncias sin probar nada, simplemente para tratar de tener unos 15 minutos de fama, salir en televisión. Si vemos las asambleas desde el retorno a la democracia, tampoco es que han sido asambleas o congresos nacionales en esa época que hayan combatido frontalmente la corrupción. Por eso es que yo convoco en este momento a que nos sentemos y con seriedad hablemos de un problema que es sistémico, que revisemos todos los actos de corrupción que se han dado en este gobierno y que se han dado en el pasado, y que nos propongamos con madurez política, insisto, con sensatez y seriedad, nos pongamos todos los actores políticos a enfrentar este mal que es sistémico y que no es patrimonio del Ecuador ni de ninguno de los gobiernos del Ecuador. Ha sido un mal que nos ha afectado durante décadas. Sin duda, y es un llamado importante porque más vale tarde que nunca. Gracias a Augusto Espinosa, candidato asambleísta nacional por Alianza País, por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Un gusto, Stephanie, siempre a las órdenes. Igualmente. Son las 7:32, una pausa, ya está en nuestros estudios Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. Vamos a hablar sobre la segunda vuelta electoral y el mensaje de campaña para captar el voto del elector que se quedó sin candidato. Ya volvemos. Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Lo dijo Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano, Premio Nobel de Literatura 1990. Desde la ciudad de Guayaquil nos acompaña el economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. Buenos días, economista. Muy buenos días, Denis. El oficialismo indica que se le ha ganado a Guillermo Lasso con poco más de 1 millón de votos, poco más de 11 puntos porcentuales. ¿Qué tan cuesta arriba se proyecta esta segunda vuelta para los aspirantes a la presidencia de la República? Bueno, el Ecuador quiere un cambio, eso es un hecho incuestionable. El Ecuador entiende que el socialismo siglo XXI es una pandemia que ha desbaratado a los países donde ha gobernado. De las 7 peores economías del mundo el año 2016, 4 de esas 7 peores son el Ecuador, el Brasil, la Argentina y Venezuela, que comparten el socialismo siglo XXI. Entonces, la disyuntiva que tiene el Ecuador es salir de un modelo nefasto para la sociedad o continuar camino hacia las colas, el racionamiento,
el mayor odio de clases, la absoluta división de la sociedad. Esos son las dos alternativas que tiene la sociedad. A quienes señalan que el 61% de la población no votó por Lenín Moreno, el oficialismo replica señalando que el 72% de los electores tampoco votaron por Guillermo Lasso. Esas no son sino interpretaciones desde el interés de cada una de las campañas. Lo cierto es que el 32% del electorado se ha quedado sin candidatos en esta disputa. ¿Cómo se decantará, desde su opinión, desde su perspectiva, esta segunda vuelta? A mí me preocupa mucho la discusión de los resultados, el hablar de fraude, no fraude, cuando debemos concentrarnos en que cada día desaparecen, se evaporan del Banco Central con este modelo económico millones de dólares. Solo en el mes de enero se tomaron del Banco Central más de 400 millones de dólares de depósitos que no son del gobierno para seguir con este gasto adictivo. Me preocupa que mientras se discute eso, el país se lo sigue endeudando a niveles que harán que en el mes de mayo no haya capacidad de maniobra, sea quien sea que llegue al poder, porque se está continuando con un modelo de gastar, 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 con una visión de solo me importa llegar hasta mayo y después que esto explote. Y esto no se está discutiendo. Me preocupa que se hable demagógicamente. Oí hace un momento una entrevista donde decía un asambleísta que el señor Lasso había propuesto bajar el impuesto a los banqueros. Quiero saber en qué momento eso se ha dicho. O sea, hay mucha ligereza y no hay el análisis profundo, verdadero, que es que el que el elector tiene que entender. Es una opción entre la libertad y un sistema totalitario, entre una economía en la cual el hombre, su iniciativa, su capacidad se desarrolle, o una economía en la cual el Estado, adicto y obsesivo a un gasto, siga comprimiendo al sector productivo, siga generando una economía que explota, como en Cuba, como en Venezuela, como en la Argentina, como en el Brasil. Estas son las realidades que la gente tiene que entender y sobre las cuales se deben sustentar una segunda vuelta electoral. Lamentablemente de esas ligerezas suelen estar llenas las campañas electorales. El gobierno de Rafael Correa creó una comisión para que investigue a los responsables de la crisis bancaria y esa comisión señaló que Guillermo Lasso no tuvo ninguna relación con el feriado. Eso fue en 2008, cuando Lenín Moreno era vicepresidente. En ese momento no dijo nada, aceptó el criterio de la comisión y hoy, que es candidato, se va en contra del informe, critica a su contrincante, dice que es responsable del feriado bancario. Este tema, ¿hasta qué punto cala? ¿Hasta qué punto llega a la ciudadanía para tener un efecto positivo o negativo sobre los candidatos? Bueno, realmente si se analiza lo que esa comisión dijo, que exculpó a Guillermo Lasso, limpió a Guillermo Lasso de cualquier vinculación con ese episodio, y además lo que Eduardo Valencia, un hombre ideológicamente mucho más identificado con la tendencia de Alianza País que con la de Guillermo Lasso, dijo posteriormente sobre quienes fueron parte del gobierno actual respecto de su responsabilidad en hechos relacionados a la crisis bancaria, el señor Lenín Moreno no debería hablar, porque está contradiciendo lo que el informe mismo dijo, está contradiciendo lo que el gobierno hizo para decir esta es la verdad sobre la crisis bancaria. Cuando el gobierno hizo una comisión, la formó, esa comisión dijo el señor Lasso no tiene nada que ver. Ahora en campaña sí tiene algo que ver, no hay seriedad. ¿Qué tienen que hacer los candidatos para sumar respaldos? El gobierno ha descalificado 10 años a toda la oposición desde la voz del presidente y otros funcionarios. ¿Usted cree que eso le abre posibilidades al candidato de oposición de capitalizar ese electorado? Yo quiero que la ciudadanía entienda lo que es la publicidad hitleriana. El pueblo de Schiller, el pueblo de Goethe, el pueblo de Bach, el pueblo de Beethoven, el pueblo de Leibniz, el pueblo de Bruckner, el pueblo de Kierkegaard, el pueblo de los grandes filósofos, de los extraordinarios músicos, no votó con los porcentajes que Alianza País ha sacado en el Ecuador. No. Votó con más del 90% a favor del nacionalsocialismo.
y el mundo vivió un holocausto y una tragedia. Cuando hay un Estado con una capacidad de influir como en el Ecuador se ha dado en estos años, las grandes mayorías no reflejan necesariamente la verdad, reflejan unas técnicas de comunicación. Yo espero y confío que el pueblo razone en lo que está pasando en Venezuela, en que vamos camino a Cuba, en que este es un sistema ideado en el Foro de Sao Paulo para que el marxismo llegue al poder sin una revolución armada ante el fracaso de las FARC, del ELN, en el mismo Salvador, que no pudo llegar la revolución por las armas. Y se diseñó este sistema que termina llevándonos a un totalitarismo, a una destrucción de la economía y al empobrecimiento. Por más que haya mayorías temporales, en el largo plazo la verdad es la que prevalece y estamos en un momento histórico en el Ecuador en el cual hay la opción de tratar de salir de un sistema que incuestionablemente acabará como está acabando con la economía, con la sociedad, con la unión entre los ecuatorianos. Este sistema deja divisiones irreconciliables. Economista, ese es el resultado. Para el próximo 8 de marzo se ha convocado a una marcha en la ciudad de Guayaquil. Una concentración de multitudes de la magnitud que se prevé será la oportunidad para demostrar ¿qué? Bueno, de que hay una inmensa mayoría de gente que está por el cambio. Yo hago un llamado a que no solo hayan marchas. Ese diálogo es necesario porque parte de la gran tragedia del socialismo siglo XXI es que deja sociedades con poca gobernabilidad. Miremos el caso del Brasil y la Argentina. Han logrado, entre comillas, salir del socialismo siglo XXI. Quedan ingobernables. Es un sistema con muchas perversidades y hay que salir de él, porque si no el futuro del Ecuador será realmente duro. Alberto Dajique, ex vicepresidente de la República, gracias por acompañarnos esta mañana. Concluimos así esta emisión y como siempre agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía y nos volvemos a encontrar después del feriado la próxima semana, Lenin. Será hasta entonces. Buen día.